¿A qué líderes sociales están amenazando en Colombia? ¿Quiénes son los que están recibiendo estas amenazas a las cuales les está dando respuesta la Unidad Nacional de Protección? Bueno, en primer lugar, los líderes amenazados son más que todos los de las juntas de acción comunal. Hay que tener en cuenta que son más o menos 70.000 líderes a nivel nacional de la acción comunal y han sido los más golpeados, inclusive no solamente con amenazas, sino con homicidios. Doctor Pablo Elías, ¿cómo categorizan ustedes a un líder social? ¿Cómo hacen esa clasificación al interior de la Unidad Nacional de Protección? Nosotros tenemos más que todo, seguimos los parámetros de Naciones Unidas, en el sentido de que el líder social es aquella persona que ejerce alguna actividad sobresaliente de dirección en procesos sociales, y pues hay diferentes tipos de líderes, ¿no? Hay líderes de acción comunal, hay líderes sindicales, hay líderes de las mujeres, etcétera. Dentro de lo que han podido identificar ustedes, estos líderes de acción comunal, específicamente, ¿qué tipo de actividades cumplen? ¿Por qué los están amenazando a ellos? Bueno, los líderes referidos pues, a la acción comunal son aquellos que pertenecen a las juntas que se encargan de realizar un control social a nivel local, a nivel de veredas, a nivel de barrios. Es decir, son juntas que tienen que ver con territorios determinados y ellos se encargan de realizar ese control social muchas veces en lo que se refiere a la seguridad, al ornato, a actividades de embellecimiento en relación con el barrio, de mejora de la situación en las veredas. Y muchas veces chocan con narcotraficantes, microtráfico, minería ilegal, etcétera, que puede generar ese tipo de acciones contra ellos. ¿Ustedes han logrado identificar cuáles grupos específicamente en Colombia son los que están amenazando a los líderes sociales? Hay varios grupos, empezando por las disidencias de las FARC, la guerrilla, el ELN, también encontramos grupos que serían como las nuevas generación de paramilitares o autodefensas, igualmente bandas criminales dedicadas a la minería ilegal, al narcotráfico, se encargan de amenazar a los líderes cuando ellos de alguna manera se oponen a las actividades criminales que realizan. ¿Cómo está funcionando la protección para estos líderes que son amenazados? ¿En qué sentido? En el sentido de, hablemos primero de la escogencia. Tengo entendido, el señor director, que ha habido una avalancha también de solicitudes de protección a la unidad nacional. ¿Cómo clasifican ustedes realmente qué personas sí requieren esa seguridad del Estado y cuáles no? Nosotros recibimos muchas solicitudes. El año pasado fueron 64.000. En este mes llevamos en enero fueron más de 3.500 solicitudes. Eso se hace un proceso de selección para, primero, identificar el liderazgo social, si realmente es un líder o no, si realmente existe una amenaza, un riesgo o una vulnerabilidad. Y en tercer lugar, si existe una relación de causalidad entre la actividad de liderazgo y la amenaza. Si no existe esa relación de causalidad, pues ya en ese caso la protección le corresponde a la Policía Nacional. ¿La causalidad la define la Unidad Nacional de Protección? Sí, nosotros definimos encontrar esa relación de causa-efecto. Sí, porque sí existen muchos casos, señor director, en los que se ha asegurado que ha habido asesinatos de líderes sociales, pero el homicidio contra ellos no responde a las actividades propias que cumple como líder social. Esa línea tan delgada, ¿cómo la logran establecer ustedes? Pues no es fácil, pero pues a través de las actividades que realizan los evaluadores de riesgo, ellos están encargados de precisar esa situación. Y si no existe una relación de causalidad, pues entonces no nos corresponde a nosotros la protección. Señor director, ¿hasta dónde cree usted que la solución es un carro blindado, unos escoltas? No, evidentemente esa no es la solución. Y de continuar una situación en ascenso, pues llegará el momento en que la unidad no estaría en capacidad de responder a esa situación. Por eso el Gobierno Nacional y particularmente el Ministerio del Interior ha diseñado un plan de acción oportuna, el PAO, que busca la articulación de todas las entidades, entre ellas la Unidad Nacional de Protección. Esto involucra a las fuerzas de policía, a las fuerzas militares y, por supuesto, a la Unidad Nacional de Protección, cada uno en el campo que le corresponde. Es decir, a la fuerza pública le correspondería
desmontar a las organizaciones criminales, atacar las organizaciones criminales, porque pensamos que en la medida que se reduzca las organizaciones, se estabilice la situación, se neutralicen esas organizaciones, pues asimismo bajará el número de solicitudes que nos hacen de protección. ¿En qué va ese plan, señor director? A comienzos de año estuvo usted en San Vicente del Caguán, estuvo allí la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, estuvieron los diferentes entes del Estado que quisieron encontrar una solución o buscan una solución para frenar este tipo de atentados. ¿En qué va ese plan en lo que va corrido de este 2019? Pues ese plan ya ha comenzado la articulación y ya pueden ver ustedes que en los últimos días se han presentado acciones de la fuerza pública que van precisamente dirigidas a desarticular esas organizaciones criminales. En el caso, por ejemplo, específico de San Vicente del Caguán, de esa zona del departamento del Caquetá, ¿cómo está la situación de líderes sociales en esa región, a partir, digamos, de la información que tiene acá en la Unidad Nacional de Protección? Nosotros allá tenemos un gran número de protegidos, es decir, la situación no es fácil porque pues es una área que antiguamente estuvo controlada por la guerrilla, que de todas maneras allí se presentan varias situaciones ilegales y que por lo tanto pues es una zona que requiere atención, pero no solamente de la Unidad Nacional de Protección, sino del Estado en su totalidad. En esa zona, ¿quiénes amenazan? Pues allí podemos encontrar disidencias, podemos encontrar grupos relacionados con el narcotráfico. Viene otro punto, señor director, y es el ELN. Los que están amenazados, los líderes sociales que están siendo amenazados por el ELN, ¿por qué razón les hacen esas instigaciones? ¿En qué zonas es donde ellos reciben ese tipo de amenazas? A ver, tenemos en varias zonas, una es principalmente el Catatumbo. Usted sabe que en el Catatumbo existe una situación bien difícil porque allí confluyen varios tipos de organizaciones criminales. Y la disputa muchas veces por el narcotráfico o la disputa por otro tipo de actividades, pues genera represión contra líderes sociales, inclusive por razones ideológicas. Es decir, aquí hay un fenómeno que también tiene que ver con lo ideológico. O sea, hay líderes sociales que son amenazados no por la razón de ser de su actividad, sino por su ideología política. Sí, por su actividad, pero que tiene que ver con la ideología política. Entonces, que no comparten la ideología política de la guerrilla y que pueden ser amenazados por esa razón. Ese punto adquiere una gran importancia, señor director, en la medida en que estamos en un año electoral. En este 2019, Colombia irá a las urnas a escoger autoridades municipales, departamentales, consejos, asambleas. En ese escenario, ¿qué ha podido alertar la Unidad Nacional de Protección en lo que tiene que ver con lo que se vivirá en esas zonas donde antes estaban las FARC y ya no están las FARC, sino están unos grupos criminales? Sí, la política del gobierno particularmente es de lograr controlar esas organizaciones criminales de aquí a octubre para que no impacten precisamente en la actividad electoral y se garantice plenamente la democracia. Pero pues eso depende también de cómo se desarrolle y se logre precisamente la estabilización en ese sentido. Si no se logra, pues ahí sí aumentaría la situación de necesidad de protección de los diferentes candidatos. Estamos hablando de 120.000 candidatos y pues eso pueden haber algunas confrontaciones de tipo político que lleven a las amenazas, pero pues esperamos que la respuesta que está brindando el gobierno y que piensa desarrollar de aquí a allá logre contener esa situación de posible violencia y de intolerancia política que se pueda presentar. Finalmente, señor director, la semana pasada el ministro de Defensa y la Policía Nacional mostraron un cartel de los más buscados y que eran los responsables de atentados contra líderes sociales. Dentro de esa iniciativa del gobierno, ¿usted cree que quedaron identificados en ese cartel que en este momento le da la vuelta al país, quedaron identificados quiénes son los principales asesinos de líderes sociales en Colombia? Sí, es decir, esa es una actividad que se desarrolló conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, que es la que ha proporcionado los datos en relación con los autores de esa actividad delictiva. Obviamente pueden faltar muchos más, pero en ese proceso de identificación está precisamente la Fiscalía General de la Nación.
¿Tiene en este momento la capacidad logística y presupuestal la Unidad Nacional de Protección para enfrentar ese reto que usted me está explicando y que hoy quisimos hacer un especial en el programa La Noche, y es el de proteger pues a esta cantidad de personas que están enviando solicitudes de protección porque sienten que su vida está en riesgo? Pues cuando comenzó el gobierno del presidente Duque ya la unidad estaba desfinanciada. Inclusive el presupuesto que se aprobó el legislativo el año pasado es insuficiente. Pero esperamos que este año el presupuesto de 2019 sea adicionado, tenemos esa posibilidad, o podemos recurrir a lo que se llama la redistribución del gasto público, que ya estaría a cargo del Ejecutivo en caso de que no se pueda hacer la adición presupuestal. Pero el año pasado, a pesar de la desfinanciación, el Gobierno Nacional proveyó de todos los recursos, aunque con dificultades. Usted me decía anteriormente, doctor Pablo Elías, que esto no era una solución de más escoltas, de más carros blindados, de más chalecos antibalas, pero la realidad parece desbordar esa afirmación, porque finalmente siguen llegando las amenazas y siguen aumentando las solicitudes tal y como usted me lo explica. Sí, este es un proceso donde nosotros tenemos que hacer una selectividad en relación con las amenazas, porque también se pueden presentar situaciones que no sean ciertas, que sean fingidas para lograr un esquema de protección. Entonces, a nosotros nos corresponde ser muy objetivos en ese sentido y solamente darle protección al que realmente lo necesita. ¿Y sucede con frecuencia eso, señor director? Puede pasar y hemos detectado casos. Casos de personas que no requieren el esquema y hacen la solicitud en medio de esta coyuntura. Sí, se aprovechan, digamos, de la situación social que se está viviendo para tratar de lograr unas ventajas que realmente no les corresponden y que corresponderían más bien a un privilegio que a una real necesidad. ¿Qué responderle, señor director, desde la Unidad Nacional de Protección a quienes en algún momento creyeron que tras la firma del acuerdo de paz entidades como la Unidad Nacional de Protección no iban a ser tan necesarias porque el país iba a tener más seguridad? ¿Qué sucedió? Lo que pasa es que en una época de un posacuerdo, de un posconflicto, pues, es decir, hay un reacomodamiento de las organizaciones criminales. Aquí las FARC, que hoy son un partido político, salieron de determinadas zonas que fueron en su momento cubiertas por otras organizaciones criminales que están en ese proceso precisamente de control territorial. Le corresponde al Estado llegar y evitar que eso suceda. Desafortunadamente el narcotráfico es uno de los grandes motores de la situación que vivimos en el país y que desafortunadamente por la demanda internacional que existe de las sustancias psicotrópicas, pues estamos frente a esa situación. Doctor Pablo Elías González, le agradecemos el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche del canal RCN, de NTN 24 y a Noticias RCN. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables.